¿Cómo andan? Muy pero muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la televisión pública con Lucila Trujillo en merecidísimo descanso. Arrancamos capítulo lunes de Desiguales. Esto que tengo a mi espalda, ya lo conocen, lo han visto muchísimo durante toda la jornada, recién en el informativo de la televisión pública, tiene que ver con esa grabación que encontró la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, una reunión del año 2017 con funcionarios de la exgobernadora María Eugenia Vidal, funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia y empresarios de la construcción, planeando armar causas judiciales contra referentes sindicales de esa actividad. Ahora, en Desiguales, el desafío que nos proponemos esta noche tiene que ver con insertar esto dentro de la trama política, dentro de la esencia del gobierno en términos políticos y económicos de Mauricio Macri, que es lo que le da consenso, es lo que le da sentido, y me parece tiene que ser algo que no podemos obviar, que no podemos naturalizar, más allá de la subjetividad política que tenga cada quien. Esto funciona de determinada manera en un momento determinado de la política y para beneficio de un plan económico determinado. Con esta mirada y con este contexto y con esta promesa del Desiguales de esta noche, vamos a compartir otra vez este resumen de esto que pasó en el 2017 en las oficinas del Banco Provincia con funcionarios de Vidal, con funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia y empresarios de la construcción. Nosotros hemos tomado la decisión como gobierno, como el gobierno nacional, provincial y municipal en este caso, comenzar a resolver de forma definitiva la problemática que tenemos en materia de relaciones con la boca de la seccional de La Plata. Nosotros necesitamos preconstituir una serie de elementos para impulsar una causa judicial. Se impulsa con los testimonios de unas 10 personas que nosotros ya estamos trabajando sobre ellos. Hemos chequeado con la Procuración, con Fiscalía, con el juez, que eso va a funcionar. Créeme que si yo pudiera tener, y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte, si yo pudiera tener Gestapo en vez de una fuerza efectiva para terminar con el punto de los gremios, lo haría. Bueno, muy bien. Allí compartíamos, insisto, algo que hemos conocido durante toda la jornada, pero el gran desafío es insertar esto en el contexto político y económico del gobierno de Mauricio Macri. Hay una referencia a la Gestapo. ¿Qué decir sobre eso, digamos, no? ¿Cuál es el componente ideológico que tiene un funcionario para hacer una referencia a esas características? ¿Y cómo bancamos, además, a aquellos dirigentes que, en off, en on, estando filmados en una reunión de a pocos, pueden sostener lo mismo que dicen en privado? Pero la referencia concreta a la Gestapo, además en un país que ha sufrido el genocidio a partir del terrorismo de Estado como la Argentina, la verdad es que no es un error. Marcelo Villegas no es un error y tampoco lo es en función de lo que vamos a contarles hoy en Desiguales o el esfuerzo que vamos a hacer, insisto, de insertar esto en la trama política del macrismo. Después todo lo demás lo vamos a seguir trabajando con Luciana Bertoia. Luciana, feliz noche y muy buen cumpleaños. Bueno, era al revés, pero el mensaje está. Bueno, muchas gracias, felicidades, Pablo. Bueno, muchas gracias. Y con información muy importante que tiene que ver básicamente con el funcionamiento, convenio en funcionamiento a la mesa judicial. Lo que nosotros conocemos como la mesa judicial, bueno, efectivamente era esto. Se reunían funcionarios, vemos acá del gobierno de María Eugenia Vidal, empresarios, ¿no? Porque a la mesa se sentaban empresarios y altos funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia. Con lo cual me parece que esto muestra que no es solamente la mesa judicial de Vidal, sino la mesa judicial del macrismo. Claro, eso me parece fundamental. Se ha dicho durante toda la jornada que es la mesa judicial de la ex gobernadora María Eugenia Vidal y en realidad lo que traduce esto en una mesa judicial del macrismo en general son algunos personajes que en un ratito vamos a detallarlo, ¿no? Exactamente, bueno, los podemos anticipar, después los detallamos, sí. Pero estaban el director administrativo de jurídicos de la AFI, Juan Sebastián de Estéfano, estaba también Darío Biorsi, que era una especie de jefe de gabinete de Silvia Magdalani, y después otro agente identificado como Diego, que habrá que ver si la investigación del juez Ernesto Kreplak y de la fiscal Ana Russo logran desentrañar quién es esta persona, ¿no? Bien, vamos a charlar un rato con la actual interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Camaño. Cristina, ¿cómo le va? Soy Pablo Caruso con todo el equipo de Desiguales en la televisión pública. Buenas noches.
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Recién decíamos algo que me parece relevante. No es la mesa judicial de María Eugenia Vidal, decía Luciana Bertoia. Es la mesa judicial del macrismo en función de quienes estaban en esa reunión del 2017, ¿o no? Totalmente. Es la mafia de Vidal y es la mesa del macrismo. La mesa nacional la conformaban un grupo de gente, y esta es una mesa de provincia de Buenos Aires donde, para controlar y poder filmar y poder decir que después nadie pueda sacar los pies del plato, como dijo hoy el expresidente, el que saca los pies del plato desaparece en un país con 30.000 desaparecidos. Entonces esa era la mesa de provincia, en donde la AFI, que era de nación, también estaba presente. Entonces es la mesa del macrismo, claramente. Cristina, por la información que tienen, ¿quién organizó esta reunión? No, nosotros lo que tenemos es un disco duro que estaba en desuso junto con otro montón de discos, y la gente de tecnología empezó a revisarlos para ver si podía recuperar alguno y ser reutilizable. Y entre ese montón de discos, en donde la mayoría no sirven, están rotos, apareció esto. Bien. Esto, lo que pudimos determinar es que es una reunión que se hizo el 15 de junio de 2017 en la sede del Banco Provincia. La interpretación de lo que está ocurriendo va a ser seguramente en sede judicial. Ustedes solo aportan la información a un juez, digamos. Exactamente, y es el juez el que va a tener que determinar qué estaba haciendo esta mesa, por qué, y todo lo demás, más allá de que hay cosas bastante explícitas, ¿no? Claro. Como esto que hablábamos de la Gestapo, o incluso otra frase de Villegas que quiere modificar la ley de empleados públicos para que no tengan estabilidad los empleados públicos, o sea, que también es muy fuerte escuchar eso. Sí, claro. Porque el ministro de Trabajo está para mejorar la situación de los trabajadores, para tratar de conciliar con los empresarios y que los trabajadores tengan mejores condiciones de trabajo. En este caso era exactamente lo contrario, quería exterminar a los gremios y a los sindicatos, que es ni más ni menos que la unión de los trabajadores. Luciana Bertoia tiene preguntas, Cristina, para hacerle. Cristina, me imagino que sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Te quería consultar sobre todo por el tenor del video, ¿no? Por lo que ustedes pudieron analizar. Es una filmación que hace la AFI, la saca de la cámara del Banco Provincia. ¿Qué pueden ustedes entender por esto? Es una filmación que hace la AFI con una cámara que no sabemos, aparentemente no es una cámara de seguridad, si es a eso a lo que te referís. Sí. Es una cámara de alta fidelidad y que además se puede escuchar bastante bien, tiene muy buen audio, o sea que lo que nosotros pensamos es que es una cámara que fue colocada ahí, y como aparece en la AFI, yo tengo que suponer, no lo puedo confirmar, que esa cámara fue puesta por alguien de la AFI. Podría ser, por ejemplo, operaciones técnicas, que es una de las áreas que estuvo investigada en Lomas de Zamora. Así es, puede ser cualquiera de ellos que colocaron a pedido de, no sabemos, ¿no? A pedido si fue del propio Rivas, de Stefano. Bueno, esa cámara se puso ahí y yo considero que es para que después nadie pueda sacar los pies del plato, porque se manejaban todo el tiempo con la extorsión, con la coacción, con la amenaza. O sea, una cámara puesta ahí para registrar esto y eventualmente después evitar que alguien, como usted... Que alguien se arrepienta y diga, che, la verdad que no, yo esto no quiero meter en cara a este tipo, no me parece, o bueno, o lo que sea. Es una manera de tenerte agarrado. Bien. Como eran todos hombres, podemos decir, de las pelotas. Luciana. ¿Y por qué en general cuando usted presentó denuncias siempre se incluía Mauricio Macri? ¿Por qué esta vez no hay personas denunciadas, sino que se aporta el video?
porque justamente en las otras eran investigaciones que más allá de lo que encontrábamos, teníamos, qué sé yo, por ejemplo, el arreglo de un piso que obviamente lo habían mandado a hacer Gustavo Arribas, porque era el piso donde estaba él, y había gastado $800.000. Bueno, o la investigación de los periodistas para el G20, donde también se los había mandado a investigar. Había un plus. Acá lo único que encontramos fue esto, no había un documento o algo. Entonces me parece que es el juez el que tiene que ver qué es lo que pasó en esta reunión y por qué se filmó. Todo lo demás son especulaciones mías, si querés. Se detecta, bueno, ahí la presencia de Juan Sebastián de Stefano, director de Asuntos Jurídicos de la AFI, de Darío Biorsi, jefe de gabinete de Magdalani. ¿Nos podrías contar cuál era el rol que tenían estas personas? Bueno, uno era justamente el director de jurídicos de la AFI, de Stefano, y que es el que además se presentó ante Carsoglio con una sentencia ya lista para que el juez la firme, ¿no? O sea, por el tema Moyano. Está dentro por el tema Moyano, ¿no? Por el tema Moyano. Claro, exactamente, en el tema de Moyano. Entonces, bueno, acá ya vemos, y además ya también vemos que hay como que siempre contra el sindicalismo, ¿no? Sindicalistas, sí. Claro. Y después tenemos a Darío Biorsi, que yo no lo llegué a conocer, que era el jefe de gabinete de la subdirectora de Silvia Magdalani, y que además creo que es su cuñado, por lo menos eso decían en la agencia. Una última de mi parte. Hace minutos nada más el ministro de Justicia, Martín Soria, tuiteó sobre los ingresos que ha tenido una de las personas que se ve en el video, que es Marcelo Villegas, ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, y que ingresaron el 5 de abril de 2017 a ver a Mauricio Macri junto con Gustavo Arribas. ¿Ustedes están buscando información? ¿Hay posibilidad de que se amplíe la denuncia? No, eso me parece que el juez que tiene la causa, el doctor Kepler, debería pedir esta información si considera que puede ser parte de la denuncia que nosotros presentamos. Bien. Cristina, hace muy poquito un sector del Poder Judicial, la Cámara Federal, dijo que en realidad ni Magdalani ni Arribas tenían responsabilidad sobre una célula que estaba haciendo un trabajo por la propia, con cuentapropismo se le denominó a distintos agentes, bastantes eran, ¿no? Como 30 que estaban haciendo espionaje ilegal. Lo que acabamos de ver, y sobre todo en el momento en que creo que es Villegas el que dice acá hay plena coordinación con Nación, con provincia, es decir, Ejecutivo Nación, Ejecutivo Provincia, además de procuración y jueces. Acá es bastante difícil, ¿no?, sostener que acá hay cuentapropismo, ¿o cómo estás analizando el tema? No, por supuesto que no me lo imagino a Garro como un cuentapropista, ¿no? Claro. Por ejemplo, que es el actual intendente de La Plata. Que estaba en esa mesa, claro. Que estaba en esa mesa, o cualquiera de ellos. Tampoco, por supuesto, comparto el fallo de Llorens y Bertuzzi, lo que sí creo que fueron dos jueces que son parte del lawfare, o sea, de la corporación judicial, y que como tales fueron colocados a dedo por el expresidente Mauricio Macri, y que esta es una devolución de favores. Bien. Claramente. Cristina, muchísimas gracias por este rato con Desiguales. Que estés muy bien. Muchas gracias. Cristina Camaño, la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, encontraron, haciendo una limpieza de rutina sobre fin de año, encontraron este material y todo lo que estamos compartiendo. Ahora nos metemos en eso que prometimos hoy en Desiguales. Insisto, porque esto ya conocido, me parece que el verdadero trabajo que tenemos que hacer es ponerlo en contexto y tratar de ver cómo jugaba esto en el proyecto político y económico del gobierno de Mauricio Macri. Pero completemos un poquito la escena. Luciana, vamos a ver en la placa algunos nombres propios, vamos a ubicarlos y a repasar un poquito los personajes que estaban en esa reunión. Todos varones para tenerlos agarrados de las pelotas, dijo Cristina Camaño recién
en la charla con Desiguales. A ver, ¿quién te parece, por dónde empezamos, Me Luciana? parece importante, por ahí podemos arrancar con la persona que da inicio a la reunión, que es Darío Biorsi, ¿no? En el primer momento del video, él dice, bueno, acá Darío estamos. Biorsi, que en esto no estaba, todavía no se conocía el apellido, no estaba del todo identificado, pero este es Darío Biorsi. Ese es Darío Biorsi, exactamente, como decía recién Camaño, era el cuñado de Silvia Magdalani, Sí. y estuvo a cargo de algo que se conocía como el Gabinete B, que era todo el sector que respondía a Silvia Magdalani. Todo es, a ver, ¿cuál es ese sector? Todo lo que tenía que ver con operaciones, ¿no? Y en ese cargo estaba Biorsi. Biorsi hasta ahora apareció en algunas denuncias, pero nunca fue llamada a indagatoria. Bien, vos decís que Biorsi es el que arranca la reunión. Sí. Cuando todos se sientan, Biorsi dice, bueno, ¿qué tal? Muchas gracias por haber venido. Es el maestro de ceremonias, dice Ahora acá Darío. ahora acá el compañero, bueno, le dice, bueno, acá Villegas le va a hacer una introducción, pero gracias, o sea, uno puede pensar que es el que convocó, ¿no? Y Sí. ojo, hay un dato importante, que él le dice, por favor, preséntense. Y con esto que decía Camaño, que estaban filmando, probablemente era una forma también para A ver, identificarlos. ¿cómo? Les pide que se presente a cada uno. Claro. Nombre y colegio. les Nombre dice y Biorsi. colegio. Claro, y según lo que dice Camaño, es para tenerlos identificados quién era quién en ese. Y por video. esto que decía recién Está la bien. interventora de la AFI, me parece que podría venir por ese lado. Bien. Biorsi estuvo siempre vinculado a operaciones, a todo lo que nosotros conocemos como que es la agencia en realidad en movimiento. Bien, en esta foto, Biorsi es ¿no? El señor de, El señor claro, de de bigotes. bigotes. ¿Y el resto quiénes son, perdón? Y después a su costado, con un traje más claro, es Julio Garro, que llega más tarde El a la intendente de La reunión. Plata. El intendente de La Plata. Y después nos vamos a detener en el señor de anteojos, que está al costado de, a la izquierda de Garro, que es Juan Sebastián de Stefano, una cara bastante desconocida, pero que ha tenido un rol fundamental en la Agencia Federal de Inteligencia. Ah, porque yo estaba viendo en la otra foto a alguien de anteojos que era Laura Alonso, me pareció. Creo que es un señor, estaba haciendo una pregunta que no es de estos tiempos, pero está muy bien. Era esta foto que estaba sentado al lado en la mesa de la reunión. Exactamente. En el Banco Provincia, muy es bien. una cara bastante desconocida, Sí. la de Juan Sebastián de Stefano. Es un abogado de la capital, bastante ligado al radicalismo, ese es su núcleo. Hizo pie en algún momento en el Colegio Público de Abogados de la ciudad de Buenos Aires, de la capital federal, y fue la persona que estuvo a cargo de jurídicos de la AFI durante todo el macrismo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Bueno, los que manejaban las causas, los que sabían, por ejemplo, a qué juez ir a ver. Como decía Camaño, fueron a ver al juez Luis Carzoglio y le dijeron, miren, nosotros acá le dejamos escrita la orden de detención para Hugo y Pablo Moyano. Esto lo declaró el juez. Así que vemos que había un interés particular con el sindicalismo. Bien. Después, Juan Sebastián de Stefano fue el gran ganador. Fue, junto con Arribas, el gran ganador del fallo de la semana pasada de la Cámara Federal porteña. ¿Por ¿no? qué, Luciana? Y bueno, porque le dictan una falta de mérito, y la verdad es que Juan Sebastián de Stefano estaba procesado tanto por el espionaje a Cristina Fernández de Kirchner en el Instituto Patria, como además por las escuchas a los presos en la cárcel de Ezeiza y también por cablear una alcaldía provincial. Bien. Nosotros nos podemos tomar esto con un poquito de humor, pero esto es muy grave. Esto es muy grave e invita a revisar todo el resto de las actividades de espionaje ilegal organizadas por la mesa judicial, como bien decía Luciana, no de María Eugenia Vidal en este caso, sino dentro de la trama más general del gobierno de Mauricio Macri. Y esta es una manera de debilitar muchísimo, de tener controlada y de bajo vuelo a la democracia. Después vamos a volver sobre esto. Bueno, después estaba el exministro Villegas, exministro de Trabajo, y Adrián Grassi, ex subsecretario de Justicia de la provincia de Buenos Aires, un elemento también muy importante en ese caso, Luciana. Bueno, porque justamente este señor Grassi llega con Ferrari. Ustedes recordarán que el primer ministro de Justicia de María Eugenia Vidal fue el actual juez de casación Carlos Maíquez. A los pocos meses Maíquez se va y llega Ferrari, llega este señor que, entre otras cosas, lo primero que hacen es conformar una mesa, pero esta vez con la Corte Suprema, con la Procuración Bonaerense. Sí. Era una forma de empezar a trabajar y a ligarse con esta gente. Bien. Claramente viene del riñón político, ¿no? Una última preguntita. ¿El procurador en este momento de la provincia era Casal?
No, el de la provincia era Contegrán, pero hay dos datos Contegrán, sí. que me parece en este momento era Contegrán, el actual todavía procurador de la provincia. Sí, creería que sí, por algo que ha dicho Camaño. Sí. Pero hay dos datos, ¿no? Porque al Pata Medina, que es la persona sobre la cual están discutiendo, hay que ponerle nombre, ¿no? Estaban discutiendo qué hacer con la UOCRA La Plata y cómo armarle una causa al Pata Medina. El Pata Medina estuvo detenido también por orden de un juez federal, estuvo detenido en el Servicio Penitenciario Federal, fue una de las víctimas del espionaje penitenciario que se investigó en Lomas, y en esa causa, entre otras cosas, lo que se llegó a reconstruir es que el Servicio Penitenciario Federal había armado un gran centro de monitoreo en una casa donde funcionaba el área de inteligencia, justamente para seguir al Pata Medina. Todo esto está en la causa, bien, ¿no? Bueno, me lo dice Albano Piacenza, pero para mí que es el hijo Marcelo Ferraro Sergio Saba por número de documento, que Biorsi en realidad en un fardo es servicio o baño. Baño. Chico, me parece que, bueno. Bueno, quiero pasar, que nos vamos a ir metiendo en la trama más política, en esto que yo creo que es un mandato, es un deber ser de Desiguales. Jimena Fuertes, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches. Tuiteó Cristina Fernández de Kirchner sobre esto, la vicepresidenta. Hace un ratito, sí. Te digo que dijo... ¿Qué otras pruebas necesitará el Poder Judicial argentino sobre la existencia de mesas judiciales y asociaciones ilícitas que tuvieron lugar durante el gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal? Bien, es lo que tenemos ahí a pleno, digamos, ¿no? Lo que tenemos en pantalla. Ese es uno de los tantos tuits, de un hilo de tuit que hizo Cristina Fernández de Kirchner. Me interesa esto. Primero arrancó, ¿qué otras pruebas necesita el Poder Judicial? ¿Y después? Después dice, ¿qué otras pruebas necesitará la sociedad argentina? Más allá de las lógicas y legítimas adhesiones, para entender que el espionaje político y la persecución judicial que sufrimos quienes fuimos opositores a ese gobierno no es un relato partidario. Darle el clavo la vicepresidenta en este sentido, porque al Poder Judicial, ¿cuántos elementos más? Le está hablando al resto del Poder Judicial que no es cómplice de esta mafia organizada, que está dentro, que es un sector del Poder Judicial. Pero también le dice a la sociedad cuánto más necesitan, o cuánto más necesita ese sector de la sociedad que sigue creyendo que esto es un relato partidario, más allá de las legítimas, nosotros lo decíamos en el comienzo del programa, más allá de la subjetividad política de cada quien y a quien desea votar porque honestamente cree que va a mejorar su condición o la situación del país. Pero seguir sosteniendo que estos elementos que estamos hoy viendo y que con este video me parece que queda como una evidencia realmente muy clara, ahí me parece que le apunta Cristina Fernández de Kirchner con estos tuits, con estas reflexiones. Estefanía Pozo, ¿cómo te va? Buenas noches. Bien, buenas noches. Bueno, estaba pensando un poco todas estas cuestiones. Hay mucha tentación, por lo menos desde mi punto de vista, en convertir esto en una discusión moral. Es decir, si están bien o mal las ideas a través de las cuales se busca implementar determinada agenda política. Y para mí es una tentación que tenemos que evitar porque esto es una discusión política. Por supuesto que yo pienso que mis ideas, las que defiendo, en las que tengo mis convicciones, en las que creo, son las ideas que están bien. Pero Mauricio Macri está en todo su derecho de creer que sus convicciones son las que están bien. Entonces, la discusión moral de cuál es la idea que está bien es una discusión infinita. Ahora, la discusión política es la siguiente. ¿Qué idea tiene más respaldo de la sociedad argentina? ¿No? En esto que vos decías, forma parte de esta discusión. Si quieren implementar una Gestapo, si quieren perseguir, si quieren implementar una construcción política a través de la persecución, claro, entonces eso es una discusión política porque hay autoritarismo, no hay construcción de consenso de su propio frente en las ideas que defienden. Entonces a mí me parece que acá, más allá de la cuestión moral que nos tienta a decir esta idea está mal, esta idea está bien, finalmente hay que tener discusiones políticas. Tiene un límite político ese proyecto, lo vimos en 2019 y a todas luces es un proyecto que genera consecuencias sociales que no tiene el aval de la sociedad argentina. Me parece que ese es el camino, por lo menos lo tiro como ese elemento de análisis en el que hay que empezar a diferenciarse con las construcciones de los distintos frentes políticos. Es que para mí, Estefi, eso que decís es la clave, es la esencia de lo que estamos discutiendo de fondo. Porque efectivamente lo que estamos viendo son mecanismos ilegales para poder implementar como proyecto de país y como proyecto económico algo que por las urnas no se respaldó.
Y ese es efectivamente un límite que va más allá de lo político, que tiene que ver con lo legal y, como vos decís, con el autoritarismo, porque en este caso lo que quiere hacer es tratar de sacarse de encima algunas resistencias, ni más ni menos que el movimiento sindical, con la historia que tiene además en la Argentina. Pero vamos a meternos más en profundidad en lo que insinúa Estefanía Pozo. Vamos a compartir hoy, o en las últimas horas, Mauricio Macri, el expresidente, dio una entrevista al diario El Sol de Mendoza. Se llevó la marca de esa entrevista dos cosas. Primero, decir que el pase sanitario tenía que ver con un gobierno autoritario. Con un gobierno autoritario, que el pase sanitario tenía que ver con eso. Y después, lo que decía recién Graciela Camaño, que quien rompiera la unidad dentro del Juntos por el Cambio, en realidad iba a terminar desapareciendo. Yo, con toda mi honestidad intelectual, creo que el verbo elegido por Mauricio Macri tiene más que ver con su escasa capacidad de hurgar dentro del vocabulario rico que es la lengua española, y encontró, fue lo primero que se le vino. Para mí no hay vínculo respecto de lo que ese verbo significa en la Argentina, pero es solamente mi opinión. Ahora, se llevan la marca esas dos cuestiones, pero nosotros nos quedamos con esto. Esto lo dijo Mauricio Macri en esta misma entrevista. Y vamos a hacer un desguace, casi una suerte de traducción con Estefanía Pozo. Dijo Mauricio Macri: necesitamos impuestos correctos. Es decir, que hay otros que son incorrectos. ¿Qué querrá decir esto, Estefanía, en las discusiones de la coyuntura? Bueno, mira, gran parte de la discusión impositiva la dio el macrismo durante su gestión. De hecho, en 2017 hizo una reforma tributaria, y ahí lo que hizo es bajar el peso de, por ejemplo, ganancias y bienes personales en la recaudación total del Estado, porque los redujo, y aumentó la proporción en la que financia el IVA al Estado Nacional. Entonces, tenés una estructura tributaria en las vistas de su propia gestión, sí, mucho más regresiva de la que había en 2015 cuando asumió. Claro, progresivo, ¿por qué decimos? Porque bienes personales y ganancias, quien más tiene, más paga. Exacto. ¿Qué es lo que cualquiera diría? Lo que pasa es que, bueno, logran construir el IVA hegemonía. Lo paga el 21%, cualquier persona, no importa su en 21% en promedio en general, ¿no? Bien. Porque hay algunos que y necesitamos impuestos correctos. Dicho sea de paso, hoy la Unión Interargentina se manifestó muy críticamente respecto del consenso fiscal y sobre todo de algo que vamos a charlar con Steffi, que es el impuesto a la herencia. Pero ¿qué es lo que dicen? Y cuando hay muchos impuestos, los empresarios no quieren invertir. Hubo más inversión extranjera con Cristina Fernández de Kirchner, con impuestos mucho más progresivos que con el gobierno de Mauricio Macri. Esto es dato, esto no es opinión. Segundo punto que menciona Macri: presupuesto equilibrado. ¿Qué quiere decir presupuesto equilibrado? ¿Eufemismo de qué es esto? Déficit cero. Te diría que el gobierno no tiene que gastar más de lo que le ingresa por los distintos motivos de recaudación de ingresos. O sea, recorte del gasto. Recorte del gasto hasta tanto, o sea, vos podés tener el equilibrio fiscal, lo podés alcanzar por dos vías: o por reducir el gasto o porque aumentás la recaudación. Acá, si te lo ligo con el punto anterior, el gobierno no está pensando en de qué manera ampliar la recaudación impositiva porque, por ejemplo, combate la elusión o la evasión fiscal. Digamos, claro, toda la agenda de aumentar los ingresos no está, por supuesto, en el debate toda la agenda de ajustar los gastos. O sea, si el proyecto económico de Mauricio Macri decide no discutir ingresos para tener un presupuesto equilibrado, lo que queda es ajuste. Sí. Lo que queda es ajuste. Bien, no más inflación. Acá, no sé, medio que estamos eximidos de explicaciones, Steffi, pero también tiene que ver con lo anterior. Porque... Coincido, acá cierro la grieta, te digo. La verdad, sí, bueno, ojalá el sistema político argentino se pusiera de acuerdo para encontrar una respuesta a la inflación. Pero el tema es no hay cómo. Ningún gobierno que pueda darle una explicación a la ciudadanía con esto. Pero el tema es el cómo. Explicación es algo, pero el tema es el cómo. No, bueno, digo, de explicación en términos de resultados. Bien. Ojalá su gobierno, 2 años consecutivos habiendo roto el récord desde 1991, hubiese tenido más explicaciones que dar o por lo menos soluciones que dar a la ciudadanía. No estuvo a la altura. Sí, lo que está claro es que la emisión cero no funcionó y que el resto de los elementos tampoco ayudaron a bajar la inflación. Bueno, leyes modernas laborales. Esta parte es hermosa porque aparecen palabras con las que nos enamoramos permanentemente, como lo moderno. Pero leyes laborales modernas, me parece, ya se ha explicitado. Tiene que ver con retroceder en los derechos de los trabajadores y las trabajadoras en función de lo que hoy sostienen y defiende el movimiento sindical. Todo esto, dijo Mauricio Macri en las últimas horas, desde el momento cero.
Nada de gradualismo, nada de vamos viendo, no. Desde el momento cero, todo esto. Esto es una confesión y está bien. A mí me alegra que Mauricio Macri diga esto y sostenga esto, porque lo que le está mostrando a la sociedad es efectivamente lo que quiere. Debería ser dicho con mayor claridad y deberíamos tener siempre a mano una Estefanía Pozo para que nos haga la traducción de lo que quiere decir todo eso. Pero esto lo dijo Mauricio Macri en las últimas horas. Permítame insertar esto en lo que acabamos de ver y lo que conocimos hoy. Porque si efectivamente si la ciudadanía no vota o no respalda o hay una resistencia sindical a estas políticas, la opción que tiene el gobierno de Mauricio Macri no es modificar, o el proyecto político de Juntos por el Cambio, permítame decirlo así, no es modificar esto porque fracasó, porque no resultó en indicadores y porque la sociedad argentina lo rechazó. La decisión fue armar causas de manera ilegal a través de la Agencia Federal de Inteligencia, con lo cual tenemos la acción coordinada del Poder Ejecutivo y de un sector del Poder Judicial. A mi modesto modo de ver, un sector mafioso del Poder Judicial. Tenemos el rol de la información a través de los medios de comunicación para sostener relatos, pero a través de la Agencia Federal de Inteligencia para armar estas operaciones. ¿Cuál es el elemento que nos falta? La implementación de un modelo económico que hoy, como ayer, necesitó de estos elementos para poder retirar obstáculos, sobre todo la clase trabajadora, porque resiste esto que funciona solamente con la incorporación de un sector de la sociedad argentina. El resto se queda afuera, esto es un plan para poca gente. Alguien dirá, bueno, pero lo dicen en la televisión pública, lo dicen en Desiguales. Asumimos nuestra subjetividad política. Pero esto es objetivo, estos son datos concretos. Nuestra interpretación es cierto que no la es. Y la interpretamos desde un deseo de país, desde una mirada del mundo. Pero no se puede negar que este es el proyecto que efectivamente vuelve a confrontar, o son los dos modelos que vuelven a confrontar en la Argentina y que lo vienen haciendo desde hace ya bastante tiempo. Bueno, esta era la manera en que nosotros queríamos tomar desde Desiguales algo que se conoció durante toda la jornada, eso que ocurrió en el año 2017 en La Plata, pero que no podemos sacarlo de este contexto político, ni mucho menos del intento de implementación de un modelo económico. Así arrancamos, media larga la introducción, pero así arrancamos este Desiguales, ustedes saben, programa libre de humo. Y me voy a acercar a la mesa con mis compañeras, porque vamos a cambiar de tema y nos vamos a meter en otro tema muy importante de la jornada de hoy que tiene que ver con el consenso fiscal. ¿Jimé? Así es, hoy el presidente Alberto Fernández, el ministro del Interior Guado de Pedro, el jefe de gabinete Juan Mansur, recibieron a 23 de los 24 gobernadores mandatarios del país, porque bueno, Horacio Rodríguez Larreta ya había avisado que no iba a firmarlo, y firmaron todos juntos, incluso los tres radicales. Estamos hablando de Rodolfo Suárez de Mendoza, Gerardo Morales de Jujuy y Gustavo Valdés de Entre Ríos, firmando el consenso social por tercer fiscal. año. El consenso fiscal. ¿Qué es un consenso fiscal? Para que quede claro. Mira, nació en el 2017 con Mauricio Macri y los gobernadores, a los cuales Mauricio Macri le dijo, bueno, ustedes no van a poder aumentar más los impuestos, pero sí van a poder endeudarse en dólares, como hizo la Nación. Bueno, después de que la Nación y las provincias empiezan a tener dificultades cada vez más graves en términos financieros, lo que hace el gobierno de Alberto Fernández es seguir firmando año por año, estás obligado a hacerlo todos los años, un nuevo consenso fiscal que dice, bueno, pongámonos de acuerdo a ver qué es lo que vamos a cobrar. Lo que se hizo fue homogeneizar las tasas, que todas las provincias cobren lo mismo, en, por ejemplo, inmobiliario, sellos, automotor, para que no haya tanta disparidad entre las provincias, por un lado. Por otro lado, también lo que hace... O sea, eso, lo que entiendo que es una herramienta que, claro, cada gobierno le puede dar su sesgo político ideológico, digamos. Exacto, bien. Claro. Y además también te da autonomía como provincia para poder subir y bajar los impuestos o las tasas sin necesidad de estar todo el tiempo revisándolo. Y otra cosa es también les permite desendeudarse, o sea, les permite tomar nueva deuda a tasas menores para sacarse de encima esa vieja deuda en dólares y pasar esa deuda de dólares a pesos también. Porque ¿pero y eso cómo lo hacen, Steffi? ¿Lo plantean como una meta, como una meta fiscal? En realidad no como una meta, sino como un programa de endeudamiento responsable atando a los créditos de los organismos internacionales de crédito.
Parte de la agenda del ministro Guzmán, de hecho, si ustedes ven en la foto, estaba allí Guzmán, que de hecho se va a reunir de nuevo con los gobernadores el 5 de enero porque le va a explicar cómo viene la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Básicamente los pactos fiscales es una especie de, ordenemos las cartas sobre la mesa, vemos cómo está la cuestión fiscal, cómo está la cuestión de la deuda, cómo está la cuestión de los impuestos, hagamos algo más o menos parecido en todo el país, nos pongamos de acuerdo de que no van a ser en esta provincia 5, en esta 4, en esta 3, más o menos organicemos el panorama nacional y organicemos los gastos también, porque hay objetivos de política fiscal, de equilibrio fiscal y de endeudamiento. Es más o menos eso en la conversación que hay. En 2017, como decía Jimé, la conversación era cómo hacer para bajar la presión tributaria sobre todo en uno de los impuestos que las empresas reclaman muchísimo, que es ingresos brutos, que es una de las fuentes de financiamiento más importantes que tiene cada una de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y en este caso, lo que permitía era una eliminación de la reducción gradual que se había pautado de ingresos brutos. Es un lío, la verdad, la estructura tributaria de la Argentina. Es una bomba de miles de cables, que la verdad es que ingresos brutos es algo a debatir, porque lo que pasa con esta discusión es que si no, hay determinados espacios políticos que toman la agenda de la discusión impositiva y marcan la cancha, porque tenés toda la derecha diciendo que no hay que pagar impuestos, que la presión tributaria es tremenda, y de este lado nos quedamos, de este lado en el sentido de un cierto progresismo, en el que me ubico además, por supuesto, dejándonos marcar la cancha por los sectores más reaccionarios que directamente quieren la eliminación del Estado. Entonces, me parece que hay una discusión a dar sobre la estructura tributaria y hay cuestiones atendibles en el sector productivo respecto de las imposiciones dobles o algunas cosas que tributan de manera al mismo tiempo en un lugar en donde se vende y en un lugar donde se produce. Hay algunas cuestiones atendibles que está bien que se discuta sobre esto, ¿no? Bien. Sí, el tema es que esta discusión de la suba o la baja de impuestos también hay que tener en cuenta que más allá de lo que hoy haya dicho hace unas horitas nomás Horacio Rodríguez Larreta diciendo que la ciudad no quiere aumentar impuestos, la ciudad impuso un impuesto a el uso de las tarjetas de crédito del 1,2 este año. Y además por ejemplo. Exacto. También le impuso a las letras de liquidez del Banco Central que pagan los bancos. O sea que sí está poniendo impuestos. Que rigen la Ciudad de Buenos Aires, eso. Sí, exactamente. Bien, pero los gobernadores radicales después salieron y dijeron ¿qué? No, ellos están de acuerdo con el no subir impuestos y además están de acuerdo con homogeneizar esto que explica Estefi. Pero además hay otra cuestión que es que todos los que firman ese pacto fiscal se ponen de acuerdo en no hacerse juicio mutuamente, cosa que Larreta sí tiene iniciada contra Nación desde Ciudad por la modificación que hizo Alberto de la coparticipación que le había regalado Macri, ¿se acuerdan? Apenas asumió en enero de 2016 que pasa de un 1,5 a 3,75 a recibir la ciudad más rica del país. Porque le transfiere la Policía Federal, entonces parte en ese contexto. Como tantos otros no muestran los costos y ahí fue una cifra muy superior, digamos. Fue discrecional. Claro, ese fue el argumento. Vamos a volver un segundito al tema anterior, si la producción me da luz verde. Volvemos a la reunión del 2017 en la mesa del Banco Provincia con el ministro de Trabajo Villegas, gente de la AFI y empresarios de la construcción, porque está en línea Mara Ruiz Male, que ella es la actual ministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Ministra, ¿cómo le va? Pablo Caruso y todo el equipo de Desiguales en la Televisión Pública. Saludamos. Buenas noches. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo están Luli y Estefi? ¿Cómo andan? Bien, y está Luciana Bertoya también con nosotros. Ministra, como actual ministra de Trabajo, cuando conoció esta reunión y este material, ¿qué le pasó políticamente y humanamente? Mirá, es como la concreción en su versión más horripilante de una idea sistemática de ir hacia las organizaciones sindicales, pero por detrás hacia los derechos laborales. La verdad que nosotros en el Ministerio nos encontramos con un ministerio basado en personal, en funciones, que no intervenían en los conflictos, que no inspeccionaba, que favorecía la evasión, que favorecía al que incumplía la normativa laboral, un desprecio muy grande por los trabajadores y trabajadoras del Estado,
Esto es como, bueno, además de una gestión ideológicamente desfavorable para los trabajadores, cruzar la línea, digo, avanzar un poquito todavía más en una práctica que, bueno, que esperamos que la justicia esclarezca en contra de su oposición política y gremial. Me parece muy interesante esta reflexión, digamos, comparar la esencia del funcionamiento de los distintos ministerios de trabajo. Uno recuerda discursivamente la ofensiva muy brutal contra docentes, incluso dando nombres, poniendo nombres propios, mencionando a las familias, etcétera. También respecto de camioneros, recuerdo también estatales, ¿no? Trabajadores y trabajadoras estatales muy deslegitimados discursivamente. Ahora se suma esto, pero eso fue un modo de hacer también, ¿no? Completamente. Nosotros nos encontramos, por ejemplo, con sumarios a un montón de trabajadores y trabajadoras docentes, trabajadores estatales, que cuando uno iba al fondo de la cuestión veía que no era otra cosa que algún tipo de persecución, que no tenía fundamentos, que no tenía justificativo, pero que había que hacer todo un procedimiento administrativo para poder levantar, y se trabajó mucho en eso, pero que claramente configuraba en acciones... Por ejemplo, ¿se puede dar un ejemplo de eso, ministra? ¿Se puede dar un ejemplo de eso? Tuvimos sumarios que fueron tratados en la Dirección General de Cultura y Educación por cuestiones relativas a paros en el año, creo que 2017, fueron los años donde tuvimos muchos días de paro, 2018 también. Algo que además llevó a lo que conocemos, por ejemplo, con dirigentes gremiales de la talla de Roberto Baradel, digamos, con que recibió amenazas a su familia, amenazas a su propia persona. Y la verdad que además, en una discusión donde la solución estaba, digamos, sobre la mesa, era pagarle mejor a los trabajadores docentes, ni más ni menos que por eso estaban peleando los sindicatos en conjunto, docentes que se unieron justamente a partir de 2016 para pelear por sus salarios y sus condiciones de trabajo, porque no era solamente el salario, también la cuestión edilicia, donde ya sabemos las trágicas consecuencias que eso trajo en la provincia de Buenos Aires. Entonces, en una disputa, de un lado se pedía salarios y del otro se contestaba con este tipo de operaciones. Yo mismo en el Ministerio de Trabajo he encontrado sumarios contra inspectores e inspectoras que simplemente estaban haciendo su trabajo, que hubo que revisar, que devolver el expediente, que levantar. Para la carrera administrativa de un trabajador del Estado es muy complejo tener un sumario disciplinario, porque no le permite ascensos, porque no le permite cambios de categoría, digo, porque traba su carrera, además de ser una mancha personal y en el ánimo, en el estado de ánimo de quien simplemente está cumpliendo su función. Claro. Con lo cual, digamos, esto era una práctica bastante habitual que, de nuevo, aquí ya cruza una línea que esperamos que la justicia investigue y esclarezca. Ministra, usted recién mencionaba la no intervención del Ministerio de Trabajo en determinados conflictos. Quizá no terminamos de comprender concretamente qué significa eso. ¿Nos podría explicar? Mira, cuando una empresa está con un conflicto laboral, digo, y que puede tener que ver también con dificultades de la empresa, el Ministerio de Trabajo es el ámbito de negociación y diálogo. A ver, nosotros intentamos que se cumpla toda la normativa laboral, que se respeten los derechos de trabajadores y trabajadoras, pero en un ámbito de diálogo, sabiendo que a veces la realidad no es la que nosotros queremos. Tramitamos, por ejemplo, procedimientos preventivos de crisis para cuando una empresa realmente está en dificultades económicas y tiene que llegar a un acuerdo con el sindicato, con el trabajador individual, y lo mismo cuando se requiere algún tipo de desvinculación. Ese tipo de cosas no se tramitaban, o se ponían requisitos tan altos que terminaban siendo tramitados o en jurisdicción nacional o de manera privada, y cuando se hace de manera privada y no tiene el respaldo del Ministerio de Trabajo, eso es menos seguridad jurídica para el trabajador y para la empresa. Ese tipo de prácticas de no gestionar eran bastante habituales. Lo mismo que la inspección. Yo me encontré con un ministerio que no tenía director simple de inspección, que es el cargo jerárquico más bajo que hay en la escala de cargos de funcionarios, con lo cual no estaba organizado, no había nadie que dictara órdenes, directrices. Y obviamente eso significaba que lo poco que se hacía estaba mal hecho, no se terminaban los sumarios de multas, tenemos un montón de expedientes sin notificar, infracciones graves, infracciones mal notificadas o mal generadas. Tenemos muchas empresas que muchas veces vienen a quejarse y cuando vemos
qué es lo que se le está sancionando, efectivamente están mal labradas las O sea, el infracciones. Estado, en la intervención que tiene que hacer el Estado sobre esos conflictos a través del Ministerio de Trabajo estaba retirado. Esto es lo que comprendemos y en esos casos en particular. Ministra, le quiero cambiar de tema, pero no tanto como última pregunta, y apelo a su condición de economista además. Hoy, porque digamos, la generación de empleo registrado está muy vinculada, por supuesto, al sector, el empresariado privado. Hoy la Unión Industrial Argentina volvió a decir respecto de un impuesto que vamos a charlar ahora, el impuesto a la herencia, que se va a empezar a discutir, que con la carga impositiva que hay en la Argentina es imposible invertir y por ende la generación de empleo. Como economista, ¿la experiencia confirma esto? Bueno, no, la verdad que uno de los pocos hechos comprobables empíricamente que tenemos en economía es que el mayor impulso a la inversión viene del lado de que haya una demanda que atender, digamos, y esto está bastante comprobado. Después, obviamente, la estabilidad es un bien, digamos, ayuda, obviamente, pero claramente lo primero que tiene que haber es la posibilidad de venderle a alguien aquello para lo que uno está invirtiendo para producir. Esa es condición sine qua non y suele ser el mayor driver, decimos los economistas, lo que más impulsa la inversión, y además lo hemos comprobado, la inversión cayó en la gestión anterior pese a un montón de modificaciones tributarias que se hicieron, creo yo, de manera desprolija y poco progresiva, mientras que veníamos de años donde la inversión se venía recuperando y este año viene muy bien la inversión. La verdad que estamos escuchando muchas nuevas inversiones de empresas. Hace poquito el gobernador estuvo, si mal no recuerdo, en Alpargatas. La verdad es que tenemos bastantes inversiones que tienen que ver justamente con la perspectiva de un mercado interno que se recupera. Bien. Ministra, muchísimas gracias por este rato en Desiguales. Gracias a ustedes, hasta luego. Bueno, nos vamos a ir a un corte y al regresar les prometemos un tema que va a picar, se va a poner muy picante y tiene que ver con el impuesto a la herencia. ¿Qué pasa en el mundo y sobre todo cómo nos van a hacer creer que en realidad vienen por nuestras pequeñas posesiones, pero tiene que ver en realidad con los grandes patrimonios? Pero sin embargo, quien tiene la hegemonía es quien domina efectivamente el relato de quién se ve perjudicado cuando hay una decisión política de estas características. Después del corte, con Estefanía Pozo, con Luciana Bertoia en su cumpleaños y con Jimena Fuertes charlamos sobre el impuesto a la herencia. Bueno, muy bien, seguimos en Desiguales. Antes de meternos con el impuesto a la herencia, llegó una demanda, una intimación judicial para corregir que aquello de Biorsi, servicio y baño, no tenía que ver estrictamente con Sergio Saba ni el director de este programa. Venía un poquito más arriba y bastante insistente, ¿no es cierto? Bueno, llegó a varios teléfonos. Aprendimos. ¿no? Era un chiste, era un chiste. Pero aprendimos. Era un chiste que tenía que ser hecho. Claro, todos lo pensamos. Pero muy hasta bien. Referentes del movimiento de derechos humanos escribieron para decir cómo no sabíamos claro, eso. ¿cómo no sabíamos eso? Pero el director del canal lo sabía Menos efectivamente. Yo tengo que decir que cuando lo escuché, me acordé del Coco Silly, porque el Coco Silly usa mucho la expresión Biorsi para Voy al hablar del Biorsi. baño. Muy bien, bueno. Y me sonó, pero no hice la... Por eso la referencia al número de documento, ¿no es cierto? Bueno, impuesto a la herencia. ¿De qué hablamos cuando hablamos de impuesto a la herencia, Estefanía? Hablamos con un impuesto que te cobra el Estado. Tiene muchas formas, por eso voy a empezar a hacer una distinción. ¿De qué se trata? Es que el Estado te cobra por la transmisión, de hecho así se llama también en algunos lugares, transmisión gratuita de bienes. Las herencias, lo que heredás de manera directa, los legados, las donaciones, es decir, hay muchas cosas que a las personas les tocan en suerte, no es mi caso, pero que les tocan en suerte, y que no son fruto de su propio trabajo, sino que son donaciones o algo que generó el patrimonio a otra persona y se lo hereda o se lo da, o lo beneficia a otro. Pero estamos hablando de la casita de los viejos que pasa a hijo, hija. Bueno, por eso quería hacer una distinción. Por un lado está conceptualmente qué significa esto, pero por otro lado está de qué manera se implementa la discusión. Y ahí tenés un montón de cuestiones que en este momento no se está discutiendo eso. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué digo un montón de cuestiones? Está el mínimo no imponible, los grados de consanguinidad, las edades de herencia, de qué manera eso se relaciona con un gravamen más alto o más bajo, si es una herencia de un padre a hijo, de un cónyuge a otro cónyuge. Claro.
tendría un determinado gravamen. En el caso de que sean sobrinos o relaciones más lejanas, podría ser otro. Hay una o excepciones directamente. Exenciones, por eso, quise decir, mínimos perdón. imponibles, Claro. exenciones. Hay toda una batería de discusiones que hacen concreta la discusión de qué es lo que tendría en mente el gobierno nacional en digamos, para este proyecto. Bien. No estamos en esa instancia, con lo cual no sabemos cuál es la discusión. Ahora estamos en una etapa previa que es empezar a discutir algo que en la Argentina rigió hasta 1976, con algunas interrupciones, pero que fue ¿Hasta qué decisión... año, perdón? Hasta 1976, Martínez de Oz fue quien termina de dar de baja el impuesto, de derogar el impuesto a la herencia. Martínez de Oz que la hizo toda él, como sabemos, ¿no? Un meritócrata del momento uno. De hecho, mira, yo quiero hacer un homenaje en este momento y sé que Claudio Martínez se va a emocionar, porque a quien más escuché hablar sobre el impuesto a la herencia es a Marcelo Slotoviazda, del periodista. Fue uno de los que más insistió en esto y yo flasheaba absolutamente cuando escuchaba hablar a Marcelo, porque no había nadie en la televisión ni en los medios que hablara sobre la necesidad de imponer un impuesto a la herencia. ¿Por qué? Porque te pone a discutir la meritocracia. Si nacés en cuna de oro estás determinado, y si nacés en un barrio popular también estás determinado. Bueno, el impuesto a la herencia nos pone a discutir de qué manera generamos mecanismos de distribución que financien partidas que aumenten la inserción de aquellas personas que están en situaciones de mucha exclusión. Con lo cual, hoy retomado la lectura de una nota de Slotoviazda que está publicada en El Cronista, que está buenísima, a propósito de la herencia de la hija de Amarita Fortabat. Sí. Y él lo que mencionaba ahí es que incluso hay un rumor que dice que la derogación en 1976 tiene que ver con una cuestión sucesoria dentro de la propia familia Martínez de Oz. Claro. O sea, fíjate cómo un interés personal terminaba por echar por tierra un impuesto que venía en la Argentina, incluso antes de que sea la Argentina, porque hay algunos rastros de un impuesto sucesorio en 1801, o sea, cuando Argentina no era Argentina. Te invito a que nos cuentes en nuestro wall si esto es una locura meramente de algún argentino o alguna argentina, o si esto pasa en el mundo. No, para nada. Nos vamos con Estefanía Pozo al wall porque tenemos esta imagen, este diagrama, que muestra qué, Estefi. Que muestra cómo es la situación en el mundo. Y lo que tenemos es los círculos grandes y rojos, es a donde hay más carga tributaria del impuesto a las herencias. Y ahí tenés Estados Unidos estamos hablando de las alícuotas máximas, ¿no? Hasta un 40%, pero fíjate lo que es en Asia. Japón y Corea del Sur tienen gravámenes que van incluso por encima del 50%. Después tenés en Europa, por ejemplo, Reino Unido, por ejemplo, Francia, en España también. Esta parte, esto me encanta, porque acá es donde en general nosotros vemos el horizonte deseable para nuestro país, Sí, ¿no? El primer mundo. Igual, Claro. ves el primer mundo y decís, bueno, tienen esto. Claro. Ahora, hay toda una serie de discusiones impositivas, porque la gran pregunta es, bueno, ponemos este impuesto, ¿esto soluciona la desigualdad? No, esto nos pone en la obligación de ver de qué manera el Estado recauda y cuáles son las herramientas con las que cuenta el Estado para financiar la política pública. Porque, por ejemplo, en el caso de la Argentina, el impuesto a la herencia estaba destinado específicamente a financiar partidas de la educación pública. Ah, mira vos. Con lo cual, y ahí hubo una discusión también, y retomo el aporte extraordinario, que tenía una asignación presupuestaria específica para la salud, para becas Progresar, entre otras cosas, Bien. ¿no? Entonces, Una ahí cosa que me tenemos llama- una relación directa. Que me llama mucho la atención, Estados Unidos tiene un impuesto a la herencia más importante que Venezuela, un tibio Maduro al final, cuando se enteren. Y mira, en la región también hay otros países que efectivamente la cobran, la Argentina no, la tenía hasta la dictadura cívico-militar del 76. Exactamente. En Argentina hay una provincia que lo cobra, que es la provincia de Buenos Aires. Significa alrededor del 0,2% de su recaudación. En lo que va del año son 1.200 millones de pesos que recaudó la provincia de Buenos Aires por esto, ¿no? Por este concepto. Alguien me dijo que en realidad no es tanto el monto, es la señal de una carga o de un sistema impositivo más justo, más redistributivo, y que también puede mostrar algunos secretos de algunas familias que prefieren mantenerse guardados. Eso me contaron. Y sí, los patrimonios. Claro. Bueno, pero esto recién se pone en agenda, todavía no se sabe qué tipo de imposición se está buscando. El punto firmado y que comunicó el gobierno nacional es que en 2022 se va a empezar a analizar
cómo imponer un tributo de estas características. Es decir, recién se va a analizar, se va a empezar a tener diálogos alrededor de esto, pero la verdad es que es una señal interesante en el marco de una discusión más general. ¿Quién paga la cuenta? Claro. Esa es la pregunta. ¿Quién paga la cuenta? Bueno, atentos con esto, porque quien tiene la posibilidad de establecer los relatos, de construir hegemonía, lo que te va a decir es a la clase trabajadora, a la clase media, etcétera, etcétera, le quieren venir por su propiedad privada. Y en realidad lo que nos cuenta Steffi efectivamente es que no, estamos hablando de altas, de grandes, de muy grandes fortunas efectivamente. Y es una idea muy a contramano de la meritocracia. Por otra parte, no cobrar un impuesto a la herencia. Bueno, nos estamos yendo. Quiero que sepa Luciana Bertoia que si hubiera estado Lucila Trujillo en el programa de hoy, todo el estudio hubiera cantado el feliz cumpleaños. Pero te obviamos. No. Cantar bajo mi mandato, eso no ocurre. No bajo este mandato. Bueno, reencontramos mañana a las 9 de la noche para seguir haciendo Desiguales. Dale.